Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Hoy vamos a continuar con nuestro estudio bíblico mientras escuchamos una música de fondo del himnario. El tema de hoy realmente en el mundo religioso, vamos a llamarlo así, es un tema que ha generado bastante polémica. El tema de hoy es lo que la Biblia enseña acerca de la ley de Dios. Yo tengo amigos de todas las religiones, así que aquí mi objetivo es presentar nuestra, como ya le había dicho en otras oportunidades, la creencia que nosotros tenemos con respecto a distintos temas. Y hoy el tema es lo que la Biblia enseña acerca de la santa ley de Dios, que como le decía hay bastante polémica, digamos, por el hecho de que cuando uno se confronta con otra persona que no cree de la misma manera, siempre se encuentra con por allí con diferentes opiniones, ¿no es cierto? Diferentes posturas. La mayoría de las religiones que hoy convivimos en este planeta, la mayoría creen que la santa ley de Dios, me estoy refiriendo a los 10 mandamientos, la santa ley de Dios, aquella que Dios había dado a Moisés allá en el monte Sinaí, después de haberlos sacado de Egipto. Recuerden que el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto. Cuando lo sacó allí en el monte Sinaí, les dio los 10 mandamientos. Moisés subió allá en la montaña a recibirlo. Dios hablaba desde la montaña y el monte humeaba, dice la Biblia, temblaba todo allí, y Dios le entregó los 10 mandamientos. Y la mayoría dicen que estos 10 mandamientos ya no están vigentes hoy día. La mayoría de las iglesias cristianas dicen que ya no está vigente. Hay algunas religiones dice que sí, que está vigente, pero modificada. Tal es el caso de la Iglesia Católica, por ejemplo. Yo tengo muchos amigos católicos, me llevo muy bien con cada uno de ellos, quiero aclararlo. Pero, por ejemplo, ellos dicen que sí, los 10 mandamientos están vigentes, pero está modificado. No como se dio allá en el Éxodo capítulo 20. Busquen Éxodo capítulo 20. Ellos le han modificado específicamente 2 mandamientos. Y por supuesto que ellos dicen con la autoridad que Dios le ha dado, ¿no es cierto? Fundamentalmente yo creo que la polémica viene por el hecho de que no ha quedado claro el tema de la función de la ley. Algunos creen que la ley ha sido dada para la salvación. Yo desde mi primer video que he estado grabando de la serie de la fe de Jesús, he dicho que el único Salvador es Jesús. Nunca dije que una ley va a salvar. Y creo que eso ha sido la confusión. Muchos creen que el que guarda la ley lo está haciendo para salvarse. No. El Salvador es Jesús. Algunos dicen, no, pero ahora ya estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Usted habrá escuchado esa frase, ¿no es cierto? No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Déjenme decirle que la salvación siempre ha sido por gracia. ¿Qué es gracia? Gracia es el regalo inmerecido que Dios nos otorga a nosotros. ¿Y cuál es ese regalo inmerecido? La salvación. Ya dije que
A causa del pecado la muerte entró a todos nosotros y todos estamos condenados a la muerte eterna, pero Dios envió a su Hijo Jesús para que todo aquel que acepte sea librado de la muerte. Cristo no vino para librarnos de la ley. Algunos dicen, no, Cristo ya vino y por lo tanto ya no tengo la obligación de guardar la ley. Cristo vino a librarnos de la condenación de la ley, que es diferente. Cristo no nos vino a librar de la ley. Bueno, ahora ya estoy en Cristo, no debo guardar ley. No, Cristo vino a librarnos de la condenación de la ley. ¿Y cuál es esa condenación de la ley? Justamente eso, que la paga del pecado es muerte. La ley te condena con la muerte a causa del pecado. A causa de nuestros pecados estamos condenados a la muerte. Pero hoy día ya no estamos condenados a la muerte porque Cristo dio su vida por nosotros. Entonces la mayoría de la gente cree que la confusión, yo creo que radica en la función de la ley. La ley no fue dada para salvar. La ley no fue dada para salvar. La ley simplemente nos muestra el pecado. Por ejemplo, la ley te dice, no robarás, no hurtarás, no cometerás adulterio. Entonces la ley te está mostrando el pecado. Hay un pasaje bíblico que dice, si no fuera por la ley, yo no supiera lo que significa no cometerás adulterio. Es decir, la ley nos muestra el pecado. Pero la ley es como un espejo. Enseguida vamos a leer algunos textos bíblicos. La ley es como un espejo. ¿Qué hace usted con un espejo? Se mira el rostro, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa si en su rostro encuentra alguna mancha? ¿Se va a lavar con el espejo? ¿Qué va a hacer? Se va a ir al agua. Entonces, una forma de decir es que el espejo le va a llevar al agua. No se va a lavar con el espejo. El espejo es la ley. La ley no nos salva, la ley no nos limpia, pero sí me muestra dónde estoy sucio, dónde tengo la mancha. Y una vez que yo reconozco que en este lugar tengo una mancha, entonces ahora voy a Cristo para que Él me limpie. Y le digo, Señor, acá tu ley dice no robarás y yo hoy robé. Así que, Señor, te pido perdón y si está en mis manos devolver, tengo que devolver, por supuesto. Es decir, la ley te muestra el pecado. Así que es fundamental la existencia de la ley. Y ya dije en otro video que el pecado es infracción de la ley. El pecado es infracción de la ley. Por lo tanto, si no existiese ley, no existiría pecado. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando usted dice no hay que pecar, yo me pongo en las manos de Dios para no pecar, está reconociendo que hay ley. Porque el pecado es infracción de la ley. Si no existiese ley, no existiría pecado. Y yo le decía que la salvación siempre fue por gracia. Gracia es un regalo inmerecido que Dios nos ha dado a nosotros. Nosotros que estábamos condenados a la muerte, Dios nos regala la salvación. Adán y Eva se salvaron por gracia. Moisés se salvó por gracia. Toda la humanidad. El día que estemos allá en el cielo con Cristo Jesús, no va a haber ningún ser humano que se haya salvado por obra. Todos se han salvado por gracia. Así que eso de que ahora somos salvos por gracia y no por ley, no corre. No hay contradicción entre ley y gracia. La salvación siempre ha sido por gracia. ¿Y cómo nos apropiamos de esa gracia, de ese regalo? Por la fe. Yo confío en Dios y acepto ese regalo. Eso es la fe. Por eso también decimos que la salvación es por fe.
Pero vamos a leer entonces algunos textos de la Biblia con respecto a lo que dice, lo que se nos habla acerca de la ley de Dios. Dice, ¿quién y cómo escribió la santa ley? Leamos allí en Éxodo capítulo 31, versículo 18. Dice allí, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedras escritas con el dedo de Dios. Los 10 mandamientos fueron escritos con el dedo de Dios mismo. Ninguna otra parte de la Biblia ha sido escrito con el dedo de Dios. Lea usted la Biblia del Génesis a Apocalipsis y la única parte, los únicos mandamientos que Dios escribió con su propio dedo son los 10 mandamientos. Entonces, ¿quién y cómo escribió? Dios los escribió con su propio dedo después de hablar con Moisés, cuando subió Moisés y estuvo 40 días con él allí. Después, cuando Moisés bajó, se encontró con el pueblo que ya habían hecho un becerro de oro, porque claro, ellos estaban acostumbrados allá en Egipto a tener dioses animales, por ejemplo un becerro, el toro que adoraban los egipcios. Entonces ellos hicieron un becerro, se encontró con eso Moisés, y allí Moisés se enojó y rompió la tabla de la ley. Después tuvo que llevarle otra tabla de piedra a Dios para que vuelva a escribir esos 10 mandamientos. Dice, ¿qué revela la santa ley de Dios? Eso es lo que yo le estuve diciendo recién. Todo aquel que comete pecado, dice en Primera de San Juan capítulo 3 versículo 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es lo que nos revela entonces la santa ley de Dios? El pecado. La ley nos revela el pecado, pero la ley no es nuestro Salvador. Yo no me voy a salvar por guardar la ley. Cristo me va a salvar. ¿A quién nos conduce la ley? Recién le ponía el ejemplo del espejo. Usted se mira y encuentra algo en su rostro y va y se lava. ¿A quién nos conduce la santa ley? Vamos a ver allí en Gálatas capítulo 3, versículo 24. Gálatas capítulo 3, versículo 24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Y este texto es lo que a muchos le ha generado confusión. ¿Se dan cuenta? La ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, pero como ahora ya Cristo vino, ya no tengo la obligación de guardar la ley. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. El ayo en la antigüedad era una persona que los ricos, vamos a decir así, designaba a una persona que se encargaba de los niños para educarlos, ya sea para enseñarlos o para llevarlos a la escuela, para formarlos, ¿no es cierto? Ese era el ayo. Y acá dice que la ley ha sido nuestro ayo. La ley es lo que me educa, me dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, para llevarnos a Cristo, dice, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley me muestra que estoy mal en este punto o en el otro, y entonces yo voy a Cristo. Yo voy a Cristo y le digo, Señor, yo he pecado porque acá tu santa ley dice que yo no debía hacer esta cosa y lo hice. Entonces, Señor, acá vengo a tus pies, límpiame. La ley no me limpia, pero yo voy a Cristo para que Él me limpie. ¿Y la ley sigue estando ahí? Yo voy a Cristo, le pido perdón a Cristo, pero la ley sigue estando ahí. La ley no queda anulada, jamás. Para que seamos justificados por la fe. Yo le entrego a Cristo, le confieso mis pecados y yo por la fe creo que Él me perdona, porque así lo dice la Biblia.
Y después tenemos los 10 mandamientos. Yo le estaba diciendo que la santa ley de Dios es los 10 mandamientos. Le voy a leer así, a grandes rasgos, rápidamente, digamos. Porque usted sabe que el tiempo es oro hoy día y en cualquier época también, ¿no es cierto? Dice Éxodo capítulo 20, versículo 3 al 17, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El primer mandamiento, no te harás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, o sea, a las imágenes, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. El tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. El cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Aquí se nos habla del séptimo día, no un séptimo día, porque hay algunos que dicen, sí, está vigente el día de reposo, pero cada 7 días yo tengo que descansar, no importa qué día sea, no. Acá no dice un séptimo día, dice el séptimo día, que es diferente. El quinto mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Aquí quiero hacer una pausa. Los primeros 4 mandamientos que yo leí tiene que ver con mi relación yo-Dios, Dios-yo. La relación entre la humanidad, el ser humano y Dios. Acá no hablamos, es una relación vertical. El ser humano con Dios. Por eso dice, no te harás imagen, no tendrás otros dioses, no tomes el nombre de Jehová tu Dios en vano y acuérdate del día de reposo para santificarlo. Mi relación, ser humano, Dios. Ahora vamos, desde el quinto mandamiento comenzamos la relación vertical entre nosotros los seres humanos. Por eso dice, el quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El sexto mandamiento, no matarás. El séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. ¿Se dan cuenta? Todo tiene que ver la relación entre nosotros los seres humanos. Los 4 primeros tenía que ver la relación entre nosotros con Dios. No cometerás adulterio, no hurtarás. El octavo creo, ¿no? El 20:16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. El noveno mandamiento. El 10, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y ahí quería, por eso al leerle los 10 mandamientos hice una pausa y dividía estos mandamientos en 2, una relación vertical, nosotros y Dios, y otra relación horizontal, nosotros con nuestro prójimo, porque Jesús en alguna oportunidad había dicho, y algunos creen que ahora solamente tenemos 2 mandamientos, porque Jesús en algún momento dijo, amarás a Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, y el segundo mandamiento dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo.
De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas, dijo Jesús, ¿no es cierto? Y entonces algunos dicen, no, ahora ya los 10 mandamientos no están vigentes, sino que ahora solamente tenemos 2 mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo. Pero la Biblia dice que de estos dos, no dice que son solo 2 mandamientos, dice que de esos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Claro, claro de eso, como les leí en los 10 mandamientos, de la relación con Dios y de la relación con el prójimo, del amor a Dios y del amor al prójimo depende toda la ley. ¿Se dan cuenta? Depende toda la ley, no quiere decir que ya no exista. Si yo digo que una casa, que las paredes o el techo o todo lo que hacemos de una casa dependen de su estructura, no quiere decir que las estructuras no sirven, sino que de eso, o mejor dicho, no quiere decir que solamente las estructuras sirven. Cuando yo digo que una casa depende de sus estructuras, no estoy diciendo que solamente las estructuras sirven, ¿no? Todo lo demás sirve la pared, sirve el techo, pero de las estructuras, de las columnas que yo le haga, de eso depende. Así también cuando Jesús dijo, de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas, no estaba diciendo que solamente esos 2 mandamientos existen, sino que de eso depende todo el resto. ¿Cuál fue la actitud de Jesús hacia la ley? ¿Es verdad que Jesús ya vino a anular, a cambiar la ley? Vamos a ver lo que dice allí en San Juan, capítulo 15, versículo 10. Dice, esto es palabra de Dios, palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice en San Juan, capítulo 15, versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Cuál fue la actitud de Jesús hacia la ley? ¿Los ignoró? No. Jesús guardó la ley. Y algunos confunden. Este tema da para más, da para mucho. Podemos pasar el día hablando de este tema. Así que muchos de los que ven este video no van a quedar seguramente satisfechos. Es imposible con 25, 30 minutos poder abarcar un tema tan amplio. Dice, los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, dice. ¿Cuál fue la actitud de Jesús hacia la ley? Jesús guardó la ley. Jesús no los ignoró. Y muchos se confunden por el hecho de que Jesús polemizó mucho con los judíos de la época. Entonces dijo, ven que Jesús estaba en contra de la ley, por eso polemizaba con los judíos y en reiteradas oportunidades les amonestó. No saben qué era. Los judíos se acostumbraron también, pensaron que guardando la ley se iba a salvar Jesús. Entonces le mostró la verdadera forma de observar la ley. La verdadera forma de observar la ley es como Jesús los observó. ¿Se acuerdan con Jesús se habían enojado porque hacía milagro en sábado? Porque el sábado no había que hacer nada, decían los judíos. Pero eso es invento de los judíos. La Biblia nunca dijo que no se podía hacer nada en el sábado. El bien se podía hacer y Jesús curó en el sábado, hizo muchas cosas buenas y dijo que el bien se puede hacer en los días de reposo. Jesús nos dijo que todo lo que querramos hacer se puede hacer, sino que dijo el bien se puede hacer en el día de reposo. No vas a dejar a tu animal en el pozo porque es sábado. ¿Entendés? Le vas a ir a ayudar y le vas a sacar de allí, le decía Jesús a los apóstoles. Entonces algunos leen estos textos y dicen, ve, Jesús estaba en contra de la ley. No, Jesús mostró de qué manera hay que guardar la ley de Dios. Ahora, ¿realizó Jesús cambio en la ley?
Dice Jesús en San Mateo capítulo 5, versículo 17 y versículo 18, dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesús dice, no, ni se les ocurra a ustedes que yo vine para anular, abrogar, para anular la ley. No, yo no vine para anular, al contrario, yo vine para cumplir. Entonces allí algunos también se toman ese texto y dicen, Jesús ya cumplió, así que yo no tengo la obligación de cumplir. Recuerden que Jesús había dicho, ejemplo os es dado para que así como yo hice, vosotros también hagáis. Ejemplo os he dado para que así como yo hice, también vosotros hagáis. Así que Jesús nos dejó el ejemplo, Él obedeció la ley de Dios y nosotros debemos obedecer. Y Él no vino a cambiar la ley, no vino a anular la ley. No piensen, le leo de nuevo, San Mateo capítulo 5, versículo 17 y versículo 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesús no vino para anular. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Fíjense lo que dice este texto. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Todo lo que la ley dice se tiene que cumplir. Hasta que pasen el cielo y la tierra, ¿todavía tenemos cielo y tierra o no? ¿Usted dónde vive? ¿Dónde está pisando? ¿En la tierra? ¿En el aire? Tenemos tierra y tenemos cielo todavía. Hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Tiene que ser cumplido en su totalidad. ¿Puede alguien cambiar? Sí, Jesús no cambió, dicen algunos. Jesús no cambió, pero Él autorizó a que se cambie. Recuerden que si usted no encuentra en la Biblia una autorización, no se puede cambiar. Dice en Eclesiastés capítulo 3, versículo 14, para responder la pregunta si puede alguien cambiar los santos mandamientos. Eclesiastés 3:14 dice, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Todo lo que Dios hace es perpetuo, dice. ¿Y quién escribió los 10 mandamientos? Dios con su propio dedo. Todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Lo que Dios hace, usted, ni yo, ni nadie tiene el derecho de tocar, de retocar y decir, no, pero esto vamos a reformar. Esto ya quedó medio antiguo, esto no está tan bueno hoy que vivimos en el 2022, 2023, no sé en qué año usted va a mirar este video. Dice, todo lo que Dios hace, de aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Todo lo que Dios hace es perpetuo, así que no hay derecho de cambiar. Si alguno le dice, no, pero en algún momento se recibió la revelación de que hay que cambiar la ley. No. Todo lo que Dios hace es perfecto. Dios no autorizó ningún cambio de la ley de Dios. ¿Qué debo hacer entonces ahora al conocer estas verdades? Amar a Dios y guardar sus mandamientos, dice en San Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Usted que dice que ama a Dios, yo creo, usted ama a Dios, dice que ama a Dios, pero no guarda sus mandamientos. La Biblia dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, Jesús está diciendo, demostrame, si realmente me amás, guardad mi mandamiento. ¿Se dan cuenta? ¿De qué sirve que yo diga algunas palabras pero no los haga? ¿Verdad? ¿De qué me sirve a mí que yo suba en mi estado versículos maravillosos de la Biblia en mi Facebook? ¿De qué me sirve inclusive estar subiendo este video
si después yo no hago nada de lo que dice la Biblia? Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice. Yo creo que usted ama a Dios. Tal vez no esté guardando los mandamientos de Dios. Entonces demuéstreselo a Dios que lo ama. Guarde sus mandamientos. No se deje engañar. Recuerde que la Biblia dice que vendrán muchos engañadores. Y esos engañadores vienen con la Biblia. Le muestra la Biblia y con la Biblia en brazo y le lee allí y le dice que la ley está anulada. ¿Qué más debo hacer? Vamos a leer allí Salmos 119, 44. Salmos 119, 44. Dice allí, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Haga usted lo mismo. Yo también, en el nombre de Dios, me voy a poner en las manos del Señor para hacer esto, para guardar la ley de Dios para siempre y eternamente. ¿Qué más debo hacer? Respetar todos los mandamientos. Dice allí en Santiago capítulo 2, versículo 10, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Para nosotros en la matemática nuestra, 10 menos 1 es 9. 10 menos 3 es 7, 10 menos 5 es 5. Cuando se trata de la santa ley de Dios, 10 menos 1 es 0. 10 menos 5 es 0. 10 menos 3 es 0. Le vuelvo a leer Santiago 2.10, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Por eso decía también Santiago, porque cualquiera que dice, si tú no adulteras pero matas, ya te hace culpable de todo, porque el que dijo no matarás, también dijo no cometerás adulterio, también dijo no robarás, también dijo no tendrás dioses ajenos delante de mí, también dijo no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, también dijo acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Qué pasa si usted guarda todos los mandamientos menos uno? Se hace culpable de todo. En ese caso, el sacrificio que Dios hizo por usted, Él vino a dar su vida por usted, lamentablemente queda nulo para usted, pero no porque Dios quiera anularlo, sino porque usted lo anula, porque rechaza sus mandamientos. Así que yo les ruego que se tome de la mano de Jesús y acepte los mandamientos, porque no es porque yo lo digo. No es que yo digo que si uno deja de guardar un mandamiento se hace culpable de todo. Leamos nuevamente lo que dice Santiago 2.10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Así que hasta aquí llegamos con el estudio de este tema. Yo les dije que esto es amplio, podemos hablar todo el día. Por eso dejo allí en la descripción de mi video para que podamos entrar en contacto si usted quiere saber más de este tema. Y lo que tienen mi número, sin ningún problema me puede también llamar, contactar, y vamos a buscar la forma de que usted pueda estudiar estos temas. Viva donde vivas. Nosotros tenemos representantes en todo el mundo, nos podemos comunicar con un representante nuestro que vive allí en la localidad donde usted vive y podemos enviarle a su casa para que entre en contacto con usted y pueda estudiar estos temas. Yo sé que le va a quedar mucha confusión y muchas dudas, pero esto es lo que dice la santa palabra de Dios. Recuerden, Jesús no vino a librarnos de la ley. Jesús no murió para anular la ley de Dios, porque algunos dicen Jesús ya murió y anuló. No, Jesús no vino para anular la ley de Dios. Al contrario, Jesús vino a morir porque la ley decía la paga del pecado es muerte.
Por eso vino a morir Jesús. O si no, Jesús no hubiese muerto si la ley no existiera. Jesús vino a morir porque la ley dice la paga del pecado es muerte. Y entonces Él vivió una vida de perfecta obediencia. Entonces al obedecer 100% a Dios, la muerte no lo pudo retener, porque el pecado solamente paga con la muerte a quien peca. La paga del pecado es muerte. Jesús no pecó, no debía haber muerto. Murió, pero la muerte no lo pudo retener, y entonces Jesús resucitó. Jesús no murió para anular la ley, sino que vino a cumplir la exigencia de la ley, que decía que el que peca debe morir. Y Él no pecó, y nosotros sí pecamos, y entonces Él pone a nuestro favor esa perfecta obediencia de la ley de Dios. Entonces cuando usted acepta a Jesús, Dios le considera como si nunca hubiera pecado, y entonces Él le ve a su amado Hijo Jesús viviendo en ti. Por eso dijo San Pablo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Por eso es que Dios a los hijos de Dios les ve como perfecto. ¿Por qué puede ver perfecto a mí, que yo estoy lleno de defecto? ¿Por qué a usted le puede ver perfecto Dios? Porque si usted aceptó a Jesús, yo acepté a Jesús, Jesús ve a su Hijo que vive en mí, ya no me ve a mí. ¿Cómo fue el Hijo de Dios? ¿Tenía pecado? No, es perfecto, entonces me ve como perfecto. ¿Sí? Así que los invito, gracias, en primer lugar, gracias por ver hasta aquí este video. Y cualquier cosa nos comunicamos, y entonces nos vemos en el próximo video. Los esperamos entonces en el próximo video, que Dios mediante iré subiendo. Muchas gracias.